para eso después me formé con una maestría y un doctorado en Economía de la Educación en la Universidad de Columbia, y actualmente soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, y una de las cosas que hago es formación de futuros profesores e investigación del mercado laboral docente en Chile. Y a su vez también soy emprendedora social, cofundadora de una organización que se llama Enseña Chile y otra que se llama Elige Educar, de la cual soy presidenta del directorio. Eso. Perfecto, muchas gracias, Y Vero. soy mamá de 4 niños, así que mi casa es una jungla. Dale, Fran, sigue tú. Hola, Francisca por acá. También estudié Ingeniería Civil Industrial en la Cato. Llevo 5 años desde que me titulé y trabajé en la escuela, de hecho, en responsabilidad social, siempre con interés en emprendimiento e innovación social. Ahora estoy trabajando en Fundación Colunga, soy coordinadora del Laboratorio de Innovación Social, donde apoyamos a organizaciones de la sociedad civil con herramientas y metodologías para que puedan mejorar lo que hacen. Apoyarlas en eso, y soy cofundadora de Ingeniería Sin Fronteras, que es una fundación, una organización sin fines de lucros que busca generar y trabajar en comunidades, en proyectos de ingeniería. Así que eso en resumen. Soy de Rancagua, tengo 29 años. Perfecto, Fran, muchas gracias. Dale, Diego. Hola, soy Diego Pinochet, de formación arquitecto, también en la Universidad Católica, así que somos todos del mismo lugar. Actualmente me encuentro en Boston, haciendo en la mitad de mi doctorado en el grupo de Design and Computation. Tengo un máster en arquitectura en la Católica, donde me gradué hace 12 años ya, y tengo otro Master of Science en Design and Computation acá en MIT. Y actualmente también hago clases en la Escuela de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez, y actualmente me desempeño aparte como estudiante acá en MIT, en el grupo de Design and Computation. Soy investigador del Encoded Elements Lab, que es un laboratorio de tecnología, y también en el Human Computer Interaction Lab de Computer Science and Artificial Intelligence acá en MIT. Y he sido profesor durante ya 12 años he estado en la academia en diferentes universidades, en la Católica, en la Diego Portales y en la Adolfo Ibáñez. Perfecto, Diego, muchas gracias. Ahora, y antes de comenzar con la conversación, me gustaría hacer una pequeña presentación de todos aquí para más que nada saber desde dónde nos acompañan, desde qué universidad. El que se quiera presentar, adelante. Bueno, mi nombre es Jimena Ramos, soy Operations Lead de Chile Más, que es una organización sin fines de lucro, que somos algo así como un puente de transferencia tecnológica entre el estado de Massachusetts y Chile. Me encuentro en Boston, de profesora y administradora de empresa, y llevo casi 2 años viviendo acá. Y tengo experiencia en universidades por casi 20 años. Gracias, Jimena. Mi nombre es Esteban Vivanco, soy estudiante de ingeniería en la Católica, voy en cuarto, y me metí a la mesa porque me interesa conocer cuáles son sus puntos de vista sobre el ODS que nos convoca. Muchas gracias, Esteban. Yo soy Francesca Anfosi, soy estudiante de 6º año de Ingeniería Industrial Matemática, estoy en doble título en el Politécnico de Milán, y soy coordinador general del proyecto estudiantil Going, que es un proyecto voluntario dentro de la universidad que busca nivelar académicamente a estudiantes, especialmente de primer año, prontamente a nivel universidad, ojalá, en ramos científico-matemáticos. Perfecto, muchas gracias, Francesca. Ya yo puedo presentarme. Dale, Soy Graciela Hernández, voy en 6º año de Ingeniería Ambiental, ya este es mi el dato. Y estoy aquí porque en realidad me interesa mucho la educación en contextos de desventaja. Hice un certificado académico en torno a eso aquí en la Cato,
Y me motiva mucho porque creo que la educación al final es una herramienta importante en la superación de las diferentes desigualdades en el país y en el mundo en realidad. Perfecto, Graciela, muchas gracias. Me presento yo, ahí puse la cámara que estoy del celular y no me gusta cómo se ve la cámara del celular. Yo me llamo Javier Aguade, también soy estudiante de ingeniería, estoy en cuarto. Este año también estoy participando del CAI, que fue parte de la organización. Yo no participé mucho en la organización, pero mis compañeras sí. Y en verdad también, desde que estoy en el colegio, en verdad me interesa mucho el tema de la educación. Siempre me ha gustado como hacer clase, el impacto que tiene como las clases de la educación en las personas, y creo que es un pilar muy importante en verdad para como combatir la desigualdad. Así que aquí estoy para aprender más de estos grandes exponentes. Muchas gracias, Javiera. Ya, si no hay nada más que se quiera presentar, vamos a partir un poco con las preguntas propuestas y entre las cuales se va a guiar la conversación. Más que nada, como muchos lo mencionaron, esta mesa gira en torno a la educación y las desigualdades en educación, así que vamos a empezar. Primero que nada, como un dato, solo el 30% de los estudiantes de colegios municipales que dio la PSU a fines del 2018 quedó seleccionado en las carreras universitarias a las que se postularon. Y las cifras contrastan con el 79% de los alumnos que salieron de establecimientos privados. Dado el contexto actual, me gustaría que se genere una discusión acerca de si creen que la enseñanza online puede eliminar esta brecha, y de no ser así, ¿cuál creen que son las medidas que deben tomarse para poder disminuirla? Ya, yo voy a partir con esta primera ronda, si les parece bien. Dale nomás. A ver, respondiendo a tu pregunta, yo creo que, a ver, más bien quizá ampliando el concepto de educación remota como la tecnología, y en sus distintas formas. Acá hay gente mucho más experta que yo en quizás, como Francesca u otros, que quizás pueden tener más cosas de adaptación al individual, como individual a cada estudiante, etcétera. Pero potencialmente sí podría ayudar a ser un aliado en reducir la brecha, pero actualmente en pandemia eso claramente no está sucediendo, sino que todo lo contrario. La situación actual de pandemia, basta ver cualquier evidencia, dato, lo que está pasando actualmente es que las brechas están ampliando aún más de lo que ya existía en prepandemia. Solamente justo ayer recibí han habido muchas encuestas en realidad en torno a este tema, y no me voy a extender en esto, pero solamente para considerar, un estudio que hizo el CIAE me da una encuesta, como han habido otras, muestra, por ejemplo, el nivel el fondo de participación de los estudiantes en clases remotas, ¿ya? En un colegio particular pagado, los profesores que trabajan en particular pagado declaran que un 81% de los estudiantes, un 81% de los profesores que trabajan en colegio particular pagado declara que entre un 75 a 100% de sus estudiantes participan en educación remota, versus solamente un 14% de los profesores que trabajan en colegio público. En general, la gran mayoría dice que casi nadie participa, tiene una baja participación. Y eso se suma a que en general también los colegios públicos, especialmente municipales, están con muy baja tasa como de clase interactiva, sino más bien envío material. Eso como por un lado. Entonces han habido hartas investigaciones más bien como proyectivas, porque han habido pocas pruebas en realidad, ¿no es cierto? Con justa razón, digamos. No han habido pruebas de valor agregado, ni SIMSE en general, ni nada. Entonces no sabemos realmente cómo ha aumentado la brecha. Pero hartos estudios han tratado de hacer algo que tiene interesante, que es como proyectar esta brecha según estudios previos, por ejemplo, con la brecha que se genera en el tiempo de verano, que eso está súper investigado, los 3 meses de verano, que como en el fondo las repercusiones que tiene el estudiante según nivel de enseñanza o según nivel socioeconómico de la familia, y otro tipo de estudios, por ejemplo, en Katrina, o como emergencias climáticas, o que han tenido que cerrar los colegios. Y esos estudios están mostrando en el fondo predictivamente de que, claro, este aumento de brecha, tal como está actualmente usándose la tecnología, está teniendo más bien un aumento que una reducción, ¿ya? Entonces, yo creo que algo súper alarmante
y de hecho en general los colegios que están empezando a volver a clase son colegios en general, en general, no todos, porque zonas rurales también lo están haciendo, pero que donde las familias sí tienen un mayor capital sociocultural también. Entonces, si quiero lo podemos dejar por una segunda conversación, pero en el fondo lo que no quiere decir que las potencialidades de la tecnología en realidad son infinitas. De hecho, justamente ahora estamos haciendo un estudio sobre tutorías, que en realidad fue un estudio que hicimos hace 10 años con Pancho Gallego y estamos ahora como revisitándolo, y solamente para mostrar el dato de que la tutoría, por ejemplo, que tiene toda esta lógica de la personalización, es una de las medidas más costo efectivas que existen en educación, analizándose en 50 otras políticas públicas o programas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la adaptación al ritmo de aprendizaje de cada estudiante tiene un tremendo potencial, y ahí la tecnología sin duda que podría ser un gran aliado. Eso como para partir la conversa nomás, ¿ya? De ahí yo podría tomarme la hora y media de conversa, así que voy a silenciar mi micrófono, ¿ya? Dale, gracias. Francesca tiene la mano levantada, así que si quieres decir algo, dale nomás. Gracias. Lo que pasa es que a mí, en mi caso particular, yo egresé del Carmela Carvajal de Prat. Entonces me llega especialmente esta pregunta porque yo salí de un municipal. Y me pasa que, especialmente este tipo de colegios, la educación online creo que puede ser muy difícil, a pesar de que el colegio del que venía siento que tenía mucho renombre. Y es que la situación está especialmente complicada desde hace mucho antes. Yo entré el 2011 al Carmela Carvajal, en el que tuvimos una toma de como 9 meses, entonces mi primer año online fue ahí. Y afortunadamente la Municipalidad de Providencia proveía una plataforma online para efectivamente entregar material, y en ese momento no era tan difícil, si es que teníamos algunas pruebas, intentar ir presencial, por ejemplo para música, que estaba ahí. Sin embargo, después de eso nosotros tuvimos el problema de que se empezó a implementar el ranking, en el que nuestro colegio, como era de muy alto nivel y de mucha competencia interna, pasó que al momento en que yo egresé en el 2014, la mitad de mi generación se fue a colegios de menor puntaje para poder tener más puntos de ranking y quizás ahí tener una mejor oportunidad, porque el promedio que tenía mi colegio en ese momento era de un 6.4. Ya estaba justo ahí. Recién ahí empezaba como a levantarse la pendiente. Entonces es muy complicado porque en cierta forma esos colegios se han ido como, diciéndolo de una manera muy cruda, pero que siento que realmente es así, es que se han estado muriendo por temas de sistematización. Y posterior a eso estuvo el tema de que se eliminó el criterio de selección para este tipo de liceos, que para algunas personas pueden considerar que es muy bueno porque entrega más oportunidades al resto para nivelar con buenos pares, pero en el caso que ocurrió en el Carmela, porque yo después de eso estuve visitándolo año tras año para ver a mis profesores, es que el nivel de niñas que llegó fueron niñas que no querían aprender en realidad y que estaban chatas. Entonces ha sido muy complicado y ha sido muy desgastante para los profesores. Muchos de ellos han empezado a tener cuadros depresivos mucho mayores de los que yo conocía, porque las niñas son cada vez más difíciles y tienen una predisposición distinta a las que tenía, por ejemplo, mi generación hacia atrás. Desde ese punto de vista, hay que considerar que ahora, después del estallido social, en el que dentro de mi liceo ya estaban empezando a por ejemplo, destrozar algunos inmuebles de carácter religioso, porque el colegio es laico, y que no hay un centro de alumnas, por ejemplo, de manera más organizada, entonces es más difícil llegar a ellas con un canal más concreto. Pasó el estallido social y después de eso llegó la pandemia, en donde se tenía que volver a clases online, y esta vez 100% online, que igual es un poco más drástico de lo que hubo antes. Entonces, los profesores ya tienen, probablemente tengan habilidades para poder explotar algunas herramientas, pero es algo de lo que probablemente no tengan el apoyo suficiente. La predisposición de las niñas también es muy distinto, y me ha pasado que compañeras incluso muy brillantes en ese momento estaban decidiendo, por ejemplo, dedicarse a literal trabajar en un McDonald's en vez de estudiar en una universidad por la brecha económica. Entonces creo que son muchos precedentes los que están en intervención, y por supuesto que la tecnología es una gran oportunidad, pero hay que considerar todo el ambiente alrededor para realmente sacarle el mejor provecho a esas herramientas. Eso, como es un gran potencial, pero en realidad hay muchos problemas de fondo que se han estado arrastrando por muchos años como para que eso se pueda usar realmente bien. Claro, y falta ese apoyo para poder usarlo bien. Que además ahí se conjugó lo que decías tú respecto a la brecha económica y
y el problema del cambio en el ranking, además de la pandemia y lo que significa estar online. Entonces se conjugaron muchos temas que hicieron más difíciles el estudio y el desarrollo cognitivo para gente del colegio como el tuyo, por ejemplo. Yo agregaría, encuentro muy buena la intervención de Francesca, porque yo también salí de un colegio municipalizado, yo soy del glorioso Liceo de Aplicación, que lo hemos visto tristemente en las noticias, como yo salí el año 99 del colegio, salí de cuarto medio desde ahí, y cómo año tras año uno ve cómo también es un liceo que a raíz de todos estos cambios se ha deteriorado. Mi padre fue profesor de física del Liceo de Aplicación durante, no recuerdo cuántos años, él ya está jubilado, y hay varios temas que encuentro que son súper relevantes, los que expresó Francesca, sobre todo, porque hoy en día cuando se habla de la brecha, ¿cierto?, que existe o que se puede achicar o agrandar al incorporar la educación remota, siempre se pone el foco en, o más que nada, o se pone mucho más el foco en el alumno, ¿cierto? En cómo el alumno aprende, en cómo el alumno tiene acceso, por ejemplo, a la educación, que es obviamente primordial. Pero hay un tema que sucede también con el educador. En ese sentido, en cómo, por ejemplo, para los colegios que son municipalizados, que han tenido que siempre lidiar con un tema ligado a la infraestructura o al acceso a la infraestructura, ya sea en términos de edificio, de espacio, etcétera, pero también en términos de el acceso a la tecnología, ¿cierto? Como la mayoría de sus profesores, por ejemplo, hay muchos profesores que son ya de tercera edad y les ha costado mucho también adecuarse al uso de la tecnología. Y esto ha generado, obviamente, una carga gigante. O sea, por ejemplo, yo no me imagino a mis dos padres, que los dos son profesores, ¿cierto?, haciendo clases online. Hay un tema de cómo tal vez los colegios municipalizados versus, por ejemplo, los colegios particulares, que uno ve que tienen también mucho más acceso a actividades extracurriculares, muchas de las cuales también promueven, por ejemplo, el uso de la computación. O sea, yo tengo un amigo, ¿cierto?, que trabaja, por ejemplo, en el Nido de Águila, y obviamente este es un caso excepcional, pero los alumnos tienen acceso les entregan computadores, les entregan impresoras 3D, tienen acceso a tecnología que uno, ni siquiera yo como alumno acá de MIT, puedo soñar, versus cuando uno ve el caso de alumnos de colegios rurales, por ejemplo, municipalizados, que con suerte tienen acceso a un celular con internet por familia para poder educarse. Entonces, hay todo un tema de desbalance que yo creo que, como dice bien Verónica, por lo repentino de la pandemia, tal vez es difícil evaluarlo porque no se estaba preparado. O sea, no todos estaban en igualdad de condiciones para verse enfrentados a una situación como esta. Sumándome a lo que ya han comentado y que Vero decía que han habido varias encuestas y estudios, estuve revisando uno que hizo el Mineduc con el Banco Mundial, donde recogieron datos sobre la cobertura, el acceso y la autonomía del estudiante al momento de enfrentarse a algo online. Y me parece súper importante ahora que estamos hablando de desigualdad, porque, perdón, si bien el 40% de los estudiantes, o sea, se declara que el 40% de los estudiantes está teniendo acceso a alguna forma de formación remota, si uno desagrega esos datos, el quintil más pobre, solamente el 27% tiene acceso versus el 89% del quintil más rico. Entonces, ahí se ve directamente esta brecha que se va acentuando en términos de poder acceder a este material ahora que estamos en pandemia. Y si bien la mayoría sí tiene acceso al dispositivo con internet, ya sea un celular o un computador, son las otras variables que también lo mencionó Francesca, las variables del entorno. Si hay un solo celular y son 4 hermanos o hermanas que están en tiempo de estudiar, ¿cómo se van a dividir las clases si es que pasa que están logrando acceder a clases? Entonces, más que el acceso, la cobertura está siendo un problema, y también lo de la autonomía del aprendizaje. O sea, es muy distinto estar en una casa donde tú tienes tu pieza, donde puedes cerrar la puerta y te puedes concentrar, a estar en una casa donde a lo mejor viven más de una familia, están tus primos, hay más gente, donde te tienes que hacer cargo de responsabilidades de la casa, donde tienes otras cosas en las que pensar.
Entonces, creo que la variable del entorno en donde uno estudia, que no sea el establecimiento, es súper, súper importante. Pero también creo que hay cosas que ya se han visto que funcionan, como decía Lavero también, lo de el aprendizaje como más personalizado. Ya hay ejemplos como Khan Academy, donde el alumno puede seguir como su propio track y puede ser un complemento súper bueno. Pero dudo que la versión remota lo vaya a hacer todo, porque en el colegio uno no solo va a aprender cosas intelectuales o desarrollo de la mente, por así decirlo, sino que también va a desarrollar relaciones interpersonales, a tratar con pares, a tratar con personas mayores, alumnos más grandes. Entonces, ese desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿qué pasa con los hijos únicos? Bueno, tienen otro niño con el que interactuar. Entonces, es súper distinto ese desarrollo, y por supuesto que tiene consecuencias en el tema de la desigualdad. Es súper bueno lo que dice Francisca, sobre todo también cuando uno analiza para qué tipo, por ejemplo, de materias, por ejemplo, o áreas, a lo mejor la educación online está mucho más orientada, ¿cierto? Yo lo veo acá todavía como alumno regular de la universidad, ¿cierto? Que me toca ser ayudante de cursos, por ejemplo, o enseñar. Uno ve que, claro, hay ciertos cursos donde son más teóricos, por ejemplo, la educación online funciona bastante bien. Tú mencionaste Khan Academy, está, no sé, en YouTube hay 3Blue1Eye, que también es otro canal súper bueno donde te enseñan matemática, donde uno aprende sobre física, pero por ejemplo también otros cursos que son más aplicados, ¿cierto? No sé, artes plásticas, el antiguo técnico manual, que no sé cómo se llama ahora, son cosas que son difíciles de aplicar, ¿cierto? O sea, son difíciles de seguir. Yo lo veo acá en los cursos de la Escuela de Arquitectura, en la Escuela de Ingeniería, ¿cierto? Donde esos cursos, pese a todo el esfuerzo y a toda la carga que supone para el educador, ¿cierto?, llevarlos a cabo, funcionan 50-50, por así decirlo. Entonces también cómo la educación online de alguna manera, o cómo esto va a significar un aprendizaje, y sobre todo nuevamente orientado a los colegios y a los colegios con menos recursos, para poder formar estudiantes básicamente como integrales, ¿cierto? Que no solamente sepan de matemática y física, sino que también puedan reforzar las otras áreas, que yo creo que también puede ser una consecuencia de la educación online, que eso se vaya perdiendo cada vez más, ¿cierto? Esos cursos que son generalmente electivos. A mí me gustaría volver, ya que estamos hablando como si estuviéramos sentados en una mesa, me encanta, volver como a la esencia de la educación, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? De que un poco lo que nos cuesta Francesca es que vuelve todos los años, por un tiempo volvió al colegio a saludar a sus profesores. Claramente lo que estamos hablando en un contexto de pandemia, ¿ya? Pero el ideal es que haya el encuentro, al menos, ¿no es cierto? Obviamente que virtual se puede, pero también este encuentro que permite vincularse de mejor manera. Obviamente que la presencialidad tiene que ver con el generar comunidad, tiene que ver con tener un propósito compartido, tiene que ver con las expectativas que el profesor le transmite al estudiante. Mira, yo desconozco cuánto de eso en la educación remota se puede transmitir, ¿ya? Me imagino que sí, porque yo ahora me he juntado con mi alumno de la universidad en reuniones 1 a 1 y parte de eso se hace, ¿ya? Pero claramente que por algo la escuela es, en el fondo, es concebida como un espacio de encuentro, más que solamente esta transmisión de contenido, ¿no? Tiene que ver con este generar comunidad. Entonces creo que eso es importante como no olvidarlo, ¿no? Y por eso que este caso nunca hay que, en el fondo, poner de que eso es lo primero que nada. Espera, que tengo acá visita en mi oficina. Deme un segundo. No te preocupes. Ya, y lo segundo que así que igual esta pregunta como que nos queda corta. Yo sé que finalmente todo, a ver, la reducción de brecha como a largo plazo claramente tiene que ver con el acceso a la educación superior. A lo que yo quiero decir simplemente que las habilidades socioemocionales son relevantes, y no querer tener este mejor futuro viéndolo, la repercusión que tiene sería realmente una aceleración falsa, ¿ya? Pero sí me gustaría que también fuéramos críticos de lo que estamos mirando, en el fondo, que este tema de la PSU y el acceso.
porque sin duda que también la pandemia y otras circunstancias de superación personal van desarrollando las habilidades emocionales, y eso sin duda que yo creo que al menos en la pandemia creo que al menos había un poquito más de balance, un poco más de lo que había. Se está hablando más de las habilidades emocionales, se están midiendo, han habido pruebas diagnósticas, las escuelas lo están priorizando. Y lo que quiero decir que a mí me gustaría, y sueño con una educación que el día de mañana ponga en igual de importancia el desarrollo de la empatía como el saber matemáticas. En igual de importancia, incluso más. Y eso creo que algo ha ayudado, pero tenemos que esperar que, si somos como país capaces de mantenerlo y sostenerlo como un proyecto a largo plazo y no sea solamente algo circunstancial por la demanda de los profesores y las comunidades educativas en este minuto. Un poco tomando lo que decía la Vero en un principio en cuanto a lo que ha significado durante esta pandemia el aumento de la brecha que se produce entre los colegios con más y con menos recursos, o la gente con más o menos recursos, pero haciendo el toque en lo que mismo dijo la Vero, de que la tecnología sí puede generar una oportunidad. Me gustaría saber la opinión de todos ustedes acerca de la educación gratuita en Chile, de si la encuentran factible, positivo, un poco regresivo quizás, no sé, me gustaría saber su opinión también. Oye, yo lo único que puedo decir nomás, sí, solamente cortito nomás, que hicimos el año pasado, nos tocó hacer varias entrevistas a gente de Latinoamérica en torno a este tema, y solamente decir, volviendo a este ejemplo que nos contaba Francesca de por qué visita a sus profesores, la tecnología va mediada siempre, o la tecnología con mayor potencial va mediada finalmente por un vínculo con una persona, generalmente es el docente. Entonces, tecnología simplemente porque sí es un facilitador, pero el caso ideal y lo que está demostrado que tiene mayor impacto es cuando está mediada por el docente. Puede ser un sistema híbrido, distintas modalidades, pero sí, acá volvemos siempre al tema de lo que está al corazón de la educación, es saber por qué hago lo que hago, cuál es mi propósito, alguien que le importe y alguien que tenga expectativa de yo que estoy del fondo de que yo voy a llegar a ese lugar donde yo quiero llegar. Si Khan Academy es capaz de hacer eso, fantástico, ¿ya? Pero en general Khan Academy va acompañado de alguien que también va como mediando el rol de la tecnología. Es un poco para tirar el primer tema, a ver si alguien está muy en contra o tiene una opinión complementaria. Sí, o sea, yo también sabía lo mismo, de que el mayor impacto se logra cuando es una combinación de ambos, porque también muy al centro está la generación de vínculos entre quien te enseña, entre tus pares, porque ahí se vuelve significativo lo que estoy haciendo también, el porqué y el propósito. Lo que dice a ver a mí me hace total sentido, porque ese también es uno de los problemas, y lo que ha dicho Francesca, bueno, me voy a un McDonald's, porque en realidad, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué me voy a educar? ¿Y en qué? Entonces ahí también está muy combinado con el desarrollo personal y hacerse esas preguntas como un poco más personales y más profundas y de perspectivas de quién soy, qué quiero hacer acá, cómo quiero aportar en esta sociedad, en la comunidad en la que estoy inserta, cómo puedo hacer que este lugar sea mejor. Pero ahí tengo que tener una vinculación, tengo que sentirme parte de, y ese es un gran problema, que actualmente hay mucha gente que no se siente parte de nada, muchos jóvenes que no se sienten vinculados ni a su comunidad, ni a un lugar en particular, entonces tampoco nace ese deseo de aportar. Y creo que ese rol formador de carácter de persona está muy al centro también de la educación, y que eso quizás se ha dejado de lado. Estamos nombrando todo el rato a Francesca, pero es que diste muy buenos ejemplos, porque también comentabas eso de alumnas quizás más rebeldes o que no les importa tanto. Yo creo que es todo algo que va junto, y por supuesto que como la posición respecto a una educación gratuita quizás muy grande, yo no sabía si, o sea, no estoy segura si está enfocado como a la educación
secundaria o superior, no sé en qué ámbito, pero es súper relevante el acceso y la calidad a la educación que se está entregando. Creo que ya hay un punto súper importante, porque también conociendo, por ejemplo, la realidad fuera de Chile, uno se pregunta, en Chile está súper arraigado el que básicamente tu único objetivo o tu objetivo en la vida como estudiante es llegar a la universidad, ¿cierto? Hemos visto cómo, por ejemplo, las universidades han vivido una saturación en la mayoría de las carreras. Yo lo digo por experiencia. Arquitectura, por ejemplo, es una carrera súper saturada. Hoy en día, por ejemplo, estudiar ingeniería es casi un comodín, ¿cierto? Porque de alguna manera te promueve un poco más de movilidad laboral versus otras carreras en las cuales, si tú eres una familia que tiene recursos escasos, por ejemplo, o recursos limitados para poder hacer que tus hijos vayan a la universidad, lo que provoca es que básicamente tú sales de la universidad y terminas endeudado, ¿cierto? Y terminas buscando trabajo en lugares donde ni siquiera puedes de alguna manera recuperar esa inversión que hiciste. Cosa que, por ejemplo, acá en Estados Unidos y en otros países, conversando con amigos, la idea de la educación, de reforzar la educación técnica, ha sido algo súper importante, ¿cierto? O también hay muchas personas que dicen, ¿para qué me voy a educar? Si básicamente en YouTube, por ejemplo, yo puedo aprender cualquier cosa. Y hasta cierto punto puede ser verdad. Lo que sí se pierde es lo que decía Verónica respecto al tema de cómo uno crea básicamente comunidad respecto a eso, de cómo cuando uno se educa con otras personas, de alguna manera aprende otras cosas que no te las va a dar una experiencia online. Pero también tiene que ver un poco con lo que mencionaba respecto y que tiene que ver con la pregunta de que si uno ve posible, por ejemplo, la educación gratuita. No lo sé, no sé si será tal vez muy tarde para nuestro país, viendo lo que ha pasado, ¿cierto?, con el tema de la gratuidad en muchas universidades, de cómo, por ejemplo, de mi experiencia, de lo que alcancé a ver antes de venirme acá al doctorado en la UAI, lo que sucedió, que de alguna manera se hablaba de un terremoto bastante grande en varias instituciones, pero sí, tal vez yo creo que mucho esfuerzo previo a hacer una transición a lo mejor total a la gratuidad es poder promover más acceso o fondos, ¿cierto? O mecanismos mediante los cuales los alumnos puedan acceder a educación. Estaba viendo, por ejemplo, cifras acá en el mismo MIT, por ejemplo. Se dieron más de casi 140 millones de dólares en becas en el año 2019-2020 alumnos. Y yo lo veo, por ejemplo, veo muchos estudiantes de pregrado y también de posgrado, ¿cierto?, que básicamente tienen la posibilidad de estudiar gratis y también no solamente te doy la plata para que estudies, para que tengas tu máster, ¿cierto?, tu título, pero también para que seas un aporte a la institución. O sea, tú tú estudias, perdón, pero a la vez tú aportas siendo un investigador. Tú aportas de diferentes maneras a la institución también para que de alguna manera se genere un círculo virtuoso en el cual básicamente tanto la institución como los alumnos ganan, ¿cierto? Y yo creo que de alguna manera eso sucede tal vez de manera súper limitada hoy en día en Chile. Yo creo que a lo mejor ese podría ser un primer paso hacia a lo mejor pensar en sistemas mucho más que promuevan la gratuidad, que yo creo en la gratuidad, básicamente. Pero creo que de alguna manera a lo mejor es un poco difícil implementarla dada la situación actual en el país. Dale, Esteban, que tiene la mano levantada. Diego, me llama mucho la atención lo que dices y me hace mucho sentido, porque al final vendría siendo como un win-win entre institución y estudiante. Y eso me hace pensar que no sé si es tu postura, sino que tu pensamiento es que quizás un primer acercamiento a la educación gratuita podría ser en la educación superior, donde el estudiante sí tiene como alguna manera de retribuir esa beca que le está dando la universidad, porque me imagino que en el tema de la educación primaria es un poco más complicado que no sé, un niño de 14 años lo retribuye, o sea, quizás pueden haber cosas más simbólicas como que ayude a sus compañeros, pero no de manera tan fuerte como si lo puede ser una investigación en posgrado. Sí, o sea, en ese caso me estaba refiriendo específicamente a la educación superior.
Se me fue justo lo que iba a decir al respecto, pero sí, me estaba refiriendo específicamente a ese tema, y también no solo por el hecho de que existe una retribución o este círculo virtuoso al que hablaba entre institución y alumno, sino también se generan muchos beneficios para el estudiante en sí. Por ejemplo, sé que creo que todavía existe en la Católica, yo cuando era estudiante estaba esta idea del college, ¿cierto? Que era como una especie de bachillerato un poco más avanzado, donde de alguna manera tú tenías una educación general, ¿cierto? Y después tú tenías cierta movilidad a otras carreras que te hacían un poco más experto en algún área. Acá lo que sucede también con ese sistema de participar o de alguna manera de poder tomar cursos de cualquier área, de alguna manera te prepara también con un poco lo que está pasando a nivel laboral, de que hoy en día también muchas empresas, si bien existe una alta, por así decirlo, tendencia hacia la especificidad, ¿cierto? De algunas compañías o algunas áreas, ¿cierto? Que requieren especialistas. También hay otras áreas que requieren también un poco más los generalistas, ¿cierto? Hay quienes defienden un poco también qué es lo que pasa como a nivel general, de personas que sean capaces de ver un poco más el panorama general de lo que está sucediendo a nivel de, ya sea de academia, de industria, etcétera. Y yo creo que eso también se promueve harto, por ejemplo, con esos sistemas cuando tú participas, eres, no sé, alumno de arquitectura y trabajas en bioingeniería, por ejemplo. Y empiezas de alguna manera a permearte con otras disciplinas. Pasa un poco hoy en día con esta idea de los minors, ¿cierto? De que tú tienes una carrera de pregrado, pero también haces un minor, haces un posgrado, que acá existe hace bastante tiempo, pero de alguna manera lo que voy es que estos sistemas de verte como inmerso también como, suena feo, ¿cierto? Pero como ser un empleado más de la universidad, ¿cierto? Cuando tú eres investigador, de alguna manera también te mueve y te permea mucho más y de alguna manera te permite tener esa movilidad que a lo mejor es necesaria cuando ves que el mercado está muy saturado, por ejemplo, para acceder a algún tipo de trabajo, te puedes mover hacia otro. Pero para hacerla corta, está, sí, refiriéndome a la educación superior. Oye, yo quería simplemente poner un tema también un poco nuevo nomás para que, a ver si lo podemos ir complementando la discusión, que tiene que ver con un nivel de enseñanza de la educación que es bastante olvidado, porque incluso nosotros olvidamos nuestra propia experiencia, que es la educación parvularia, ya de todo lo que tiene que ver con la educación inicial. Porque en general la discusión se da en torno a educación superior, ¿ya? Acceso, bueno, todos los movimientos estudiantiles han estado enfocados principalmente en esos temas, lo cual está bien, pero también hay un olvido de lo que pasa con estos primeros niveles de enseñanza, que la verdad que todo muestra que son los niveles donde debiésemos estar haciendo todo nuestro esfuerzo en mejorar la calidad y el acceso. Actualmente, por diversas razones, no solamente por cobertura, muchas veces las mismas familias por desconocimiento de los beneficios que tiene la educación inicial de calidad, porque eso es también importante decirlo, no solamente ir nomás al jardín, ¿ya? Todas las investigaciones americanas, así de Estados Unidos o de Europa que han hecho estudios, y nosotros copiamos y lo ocupamos, son programas muy boutique, ya con pocos niños por sala, con educadoras muy bien formadas, entonces eso no hay que olvidarlo. Pero el hecho de tener una educación inicial de calidad, gratuita, ¿ya? Que todo niño pueda acceder en zonas urbanas, en zonas rurales, flexibles también a la necesidad de la familia, porque actualmente, tal como estamos viendo, el mundo del trabajo es muy, en fondo ya no era como antes, ¿no sé, con estos horarios tan prefijados, especialmente esta pandemia lo ha demostrado, ¿no? Porque, por ejemplo, ir a un jardín Junge actualmente, que es una de las instituciones públicas que pre educación inicial, uno tiene que ir en una jornada que es muy de 8:30 a 4, de lunes a viernes. Uno se quiere ir 2 días a la semana, de 4 a 8, para inventar, no se puede. Pero sin perderme con esos detalles, la educación inicial de calidad, debiésemos estar como país poniendo toda nuestra energía ahí. Y la verdad que, o al menos poniendo mucha de nuestra energía. Y la verdad que han habido transformaciones, ¿eh? Este gobierno, el gobierno anterior le puso prioridad, pero todavía estamos en el debe. La educadora párvulo, a pesar de que entró en carrera docente, sigue siendo
el nivel de enseñanza con peores remuneraciones, con peores condiciones laborales, y además, esto es súper importante de decir, que las educadores con mejores formación, por ejemplo, una educadora de párvulo que salió de un colegio particular pagado y que estudió en la Universidad Católica, casi tiene una probabilidad de un 100% de terminar trabajando en un jardín, así, perdón, en un colegio particular pagado en prekinder o kinder, ¿ya? En cambio, una educadora formada en un CFT, un IP, bueno, ahora actualmente no se puede, pero antiguamente, o en una universidad de menor acreditación, en un programa vespertino, tiene una mucha mayor probabilidad de terminar trabajando en un jardín privado subvencionado del Estado, lo que llaman jardín BTF. Entonces, es muy importante que nos hagamos cargo de estos temas, de entender más la enseñanza, de estudiarlo más, y eso también quería como poner, especialmente pensando en la primera pregunta sobre la brecha. Claro, actualmente están aumentando la brecha ahí también, porque las familias tienen mejor capital sociocultural, a pesar de que están muchas familias trabajando, pero esto estoy como vuelo a pájaro, la diferencia que existe. Yo me imagino que muchos papás, mamás, papás o cuidadores están trabajando en sus casas en trabajo remoto, entonces igual algo pueden apoyar la educación de sus niños si están en casa, algo, ¿ya? En general también las familias de contexto más desventajados están saliendo al mundo del trabajo, son trabajos más presenciales. Entonces, ahí están aumentándose tremendamente la brecha y bueno, y así. Y esto no solamente en pandemia, esto siempre. Entonces, yo creo que acá hay avances. Junge Integra, por ejemplo, entregan educación de calidad, pero con una cobertura todavía que no es suficiente para poder llegar a todos los niños del país. Eso quería poner también sobre la mesa, la educación inicial. Gracias, Vero. Graciela tiene la mano levantada, así que dale nomás. Sí, en realidad, justo la Vero mencionaba lo que yo iba a preguntar, que era muy en torno a la educación primaria, como hay diferentes estudios que plantean que la inversión que se hace es mucho más productiva si se hace en las primeras instancias o años de vida de las personas. Después como que se vuelve un poco, como entre más plata le ponís, no necesariamente significa más efectos, sobre todo en la educación superior. Y en torno a eso, quería como enfocar la pregunta de cómo ustedes ven, igual la Vera lo mencionó, pero cómo ven cómo mejorar esta educación primaria y cómo volcar los esfuerzos que se han hecho tanto por los movimientos sociales, por los movimientos estudiantiles, que estaban en torno a la educación superior, porque se ve el estudiar una carrera como un elemento de movilidad social. Una vez en un ramo de educación, de sociología de la educación, alguien mencionaba como que en verdad las carreras que tienen mayor como, mezcla entre grupos socioeconómicos son como ingeniería o carreras que se tienden a ver mucho más rentables, a diferencia de carreras más asociadas a las artes, que están como enfocadas en grupos socioeconómicos altos, porque si bien no rentan mucho, para estudiarla tenéis que tener como un piso un seguro. No podéis echarte al agua cuando está como la vida, o sea, no, la calidad de vida en tema económico en juego. Entonces, ¿cómo podemos volcar nuestro esfuerzo a potenciar la buena educación primaria en torno a este contexto social que también pide gratuidad en la educación superior? Y que al final los esfuerzos, como mencioné, creo que son mucho mayores en temas de educación superior versus lo que se puede invertir en un niño a temprana edad. No sé si se entendió. Gracias. ¿Nadie quiere tomar la palabra? O todos queremos tomarla y estamos esperando a ver quién lo hace. Y creo que es eso. Graciela, yo creo que se entiende tu pregunta. Creo que, y esto no tengo ningún fundamento más que conjeturas personales, que finalmente todos los movimientos sociales desde la Revolución Pingüina son personas que pueden salir a la calle y demandar lo que necesitan. En cambio, en primera infancia está el alero de esos adultos que tienen otras necesidades no cubiertas. Entonces,
yo creo que por ahí parte en gran medida la dificultad de poder avanzar en estos temas, de que no se le pone prioridad si no te toca directamente, o no le das la urgencia. También me he informado al respecto de que es lo que tú decías de la inversión en primera instancia, como que tiene un mayor impacto, pero al final, ¿cuántos son los que están defendiendo eso actualmente, o que lo están impulsando, que lo están llevando? Quizás no tiene la misma fuerza que las otras demandas. Entonces, creo que va un poco por ahí, como un fenómeno más de sociedad, que porque no se sepa que de verdad funciona. Y también creo que tiene mucho que ver con otros servicios que se necesitan que sostengan eso. O sea, también es necesario, por ejemplo, la mayoría del trabajo no remunerado, doméstico no remunerado, se realiza por mujeres que son cuidadoras, que se quedan en la casa, entonces no pueden salir a buscar otras formas de ingreso para poder ayudar en tener una mejor calidad de vida o en otras cosas. Entonces, el Lazo a la Cuna o otros servicios que acompañan esa primera infancia también necesitan ser reforzados o tener mejor cobertura. Chile Crece Contigo, por ejemplo, es súper acotado y tienes que tener ciertas características como de vulnerabilidad, por así decirlo. Entonces, eso es súper como focalizado, que a lo mejor no está mal, pero ahí se necesita mayor cobertura para poder dar esa facilidad y ese acceso. Pero yo creo que tiene que ver con eso. A mí, sí, yo creo que, sí, no, simplemente para responder también a Graciela, a ver, políticas públicas en torno a este tema, yo creo que son varias. Yo creo que una de las que dice Francisca es como intersectorial. Claramente que la infancia también tiene que ver con la salud también, acceso, ¿no es cierto?, a que cada niño tenga su vacuna, tenga control de niño sano, la nutrición adecuada. Tiene que ver bastante también con algo que ahora que no se habla mucho, pero tiene que ver con esto que le llaman como habilidades parentales, el tener, ¿no es cierto?, personas, tutores, quienes sean, que tengan ciertas habilidades que también fomenten un buen desarrollo de de los niños. Tiene que ver desde la forma de comunicación, tiene que ver con temas de apego. Estamos hablando en un núcleo familiar donde existe relaciones relativamente sanas. Estamos dejando, porque claramente que también hay todo el tema de vulneración de los derechos en la infancia, que ese es otro gran tema, que ahí obviamente que todo esto que está pasando ahora con el tema del fondo del Sename y el resurgimiento de esta nueva como unidad es crucial también. Es una vergüenza la cantidad de recursos que gastamos, ¿no es cierto?, en ese tipo de instituciones. Pero sí lo que quería mencionar de que finalmente acá también tiene que ver con que nosotros como científicos, y acá me voy a poner como el gorro más de científico, también estudiemos estos temas y los pongamos como con evidencia, con datos sobre la agenda. Creo que eso es muy importante, porque decir que los niños, claro, son, en educación, por ejemplo, hay harta gente que dice, claro, el niño como ser de derecho. Mira, yo rescato mucho ese discurso, esa teoría, pero en realidad necesitamos también mostrar evidencia de estos beneficios, de su relevancia, de quizá de las brechas existentes, suma y sigue. Entonces yo como que un poco invito acá a Graciela y a otras personas que están interesadas en educación, que no sé por qué, si ustedes se fijan en la Facultad de Educación, hay una persona que trabaja en educación inicial. El gran grueso se focaliza en temas de educación escolar o educación superior. Y así van a verlo en cualquier facultad de educación, en general también en facultades de economía. Entonces, pongámonos las pilas con este tema, y yo creo que también, vuelvo a decirlo nomás, como el hecho de tener mayor evidencia científica nos va a ayudar a también generar mejores políticas públicas y darle la relevancia que tiene. Gracias, Vero. Francesca, dale, que tenéis la mano levantada hace rato. La verdad. Bueno, más que nada, a mí me pasa que en este tipo de problemas siento que es casi como una serpiente que se muerde la propia cola, como que debido a la brecha previa entran en cierta forma una menor diversidad de personas a ciertas carreras
en las que, por ejemplo, hay escasez como es la educación, y eso puede terminar haciendo que egresen pocas personas y además que no tienen como ese enriquecimiento suficiente para poder llegar a hacer el impacto que quizás se necesita. Y que con eso se empieza a reducir la brecha como desde el inicio. Entonces como que también tenemos mucha responsabilidad nosotros como personas grandes, como tomadores de decisiones, etcétera, que tienen la oportunidad de quizás hacer el cambio, de empezar a fomentarlo para que así las generaciones más jóvenes tengan mayores oportunidades de no repetir los mismos errores que nosotros al final. Y en ese sentido también está como el problema de que como hay pocos educadores al final, de repente se pueden estar reforzando algunas brechas también como sociales. Por ejemplo, no creo que se dé mucho en educación inicial en particular, pero por ejemplo en la básica como que ya las niñas empiezan a desincentivarse con las matemáticas porque por ejemplo los profes le dan más la palabra a los hombres para participar, que es una cuestión súper mínima, pero que se vuelve costumbre y que termina reforzándolo por mucho tiempo. Y eso también puede generar varios problemas. Entonces en ese sentido, volviendo por ejemplo a la parte de la gratuidad, siento que es una oportunidad grande, pero en el que también tenemos como bagaje cultural que nos podría dificultar. Por ejemplo, todos los prejuicios que hay de que la gratuidad, por ejemplo, puede desvalorizar la educación eh, y que al final no se termine tomando el peso. eh, y sin embargo, permite en cierta forma mayor inclusión para que las personas que están quizás más motivadas con el tema no tengan esta barrera para poder hacer el cambio que también necesitan, como personas de bajos ingresos que en realidad quieren, por ejemplo, poder ayudar a personas de su propia comunidad en cierta forma, como retribuir a los lugares que los necesitan. eh, pero por otro lado también tenemos como algunas restricciones presupuestarias, por ejemplo, y está pasando que en el Ministerio, por ejemplo, de Ciencia y Tecnología cortaron las becas, están dejando a personas que ya necesitaban que les llegara como la plata de la beca que ya tenían, no les está llegando y quedan como botados, y se está reduciendo al final la inversión en esos ámbitos. Entonces, creo que lo más importante ahí va a ser que hay que empezar a tomarle más peso al final. Tengo la sensación de que si es que le tomáramos más peso a la educación, y especialmente, por ejemplo, la educación inicial, que es donde parten este tipo de cosas, porque son comportamientos que se van a repetir y que pueden generar prejuicios que nos perjudiquen después. Entonces, considerar que eso va a valer la pena, siendo que a pesar del largo plazo que necesite para que se vean los resultados, siento que es lo que más nos hace falta. A mí particularmente me hace mucho sentido un ramo que tuve en algún momento con Francisco Gallego, un profe de mi facultad de Ingeniería Comercial, un profe de Economía, buenísimo el ramo, es tremendo también, que es el ramo de Economía y Evaluación de Políticas Sociales, en las que al final nos dábamos cuenta de que, y que toca muy bien estos temas que estamos tratando, que fue lo que tocó Diego y Esteban por un lado y Graciela por el otro, de que es lógico que el área más rentadora, digamos, para establecer esto de la educación gratuita, es la educación superior, porque tienes ese posible link de, ok, yo te educo y tú me respondes de alguna manera, como en inversión, en trabajar conmigo el día de mañana o lo que sea. Pero lo que decía Graciela también es súper importante, porque el otro área donde también se pueden ver muy potenciadas las políticas sociales es en estas áreas que, si no me equivoco, lo dijo la Fran en algún momento, donde son más costo efectivas, digamos, donde por una menor inversión sacas más provecho, que es efectivamente lo que estamos hablando de los niños. O sea, el cerebro de un niño es muy moldeable. Es lo mismo que pasa cuando uno trata de enseñarle idiomas a un niño chico. Prácticamente uno, hablándole el idioma, ellos van a incorporarlo a su vocabulario y van a poder conversar el día de mañana contigo en ese idioma. Nosotros más adultos o jóvenes adultos, digamos, no tenemos esa capacidad nuestro cerebro no es tan permeable. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de esas dos áreas, que es la educación superior, y son los dos extremos, educación superior y educación parvularia, en donde sí le podemos sacar mucho provecho a la educación, y lo que decía Diego también de invertir recursos y darle becas, o por mucho que no sea gratis, partir con eso. Dar becas en educación parvularia y superior es muy importante por lo que significa y lo profitable que puede ser.
también, un poquito unido a lo que estaba diciendo antes la Vero, y es a lo que nos invitaban también a hablar en esta mesa de conversación, sobre todo porque de hecho tenemos 2 ingenieros invitados. Una de las preguntas que tratábamos de tocar era ¿qué rol cumplen las ciencias dentro de la educación? O sea, ¿en qué puede aportar un ingeniero, un científico en la educación? Oye, lo primero, yo creo que en general, yo me estoy poniendo muy política, siempre me salgo en las preguntas, pero más que lo científico es como los liderazgos. Yo creo que tener buenos líderes que sean capaces de asumir estos desafíos que estamos discutiendo, que lo tomen también como un propósito de vida, en el sentido que dediquen su energía, sus talentos, es algo que se requiere siempre. Hay los problemas en educación y todos estos temas que estamos hablando de brechas, cobertura, calidad, docente, bienestar, formación integral, tiene tantas aristas que en realidad se requiere, primero que nada, que todos nos metamos en este desafío. Entonces, si acá, me imagino que la gente que está acá tiene cierto interés por estos temas y una vocación, yo, primero que nada, creo que la respuesta es, se requiere este liderazgo. Lo segundo, yo creo que la formación, como el pensamiento científico, la forma de abordar los desafíos científicos, claramente que es un aporte. ¿A qué me refiero con eso? De que, por ejemplo, yo me dedico a la investigación en temas de educación, entonces nosotros nos han enseñado el método científico, plantearse cierta hipótesis, después tener cierta metodología de investigación, llegar a ciertos resultados, poder validar o no validar esa hipótesis, etcétera, etcétera. Entonces, todo este método científico nosotros nos hemos estado formados, nos permite aplicarlo a los desafíos en la educación, ¿ya? Por ejemplo, ahora yo estoy haciendo una investigación que es un Fondesit de primer empleo de la Euskera Párvulo, por eso te planteo tanto este tema, porque es un tema que está bien poco estudiado. ¿Cuál es el primer empleo de la Euskera Párvulo? Según características de formación y otras cosas. Entonces hay ciertas hipótesis. La primera hipótesis, la educadora de párvulo, según su como calidad de su formación escolar inicial, está desigualmente distribuida en el sistema. Entonces yo no sé si eso es verdad o no, es una hipótesis porque tenemos evidencia para otro nivel de enseñanza, pero no para el nivel de educación inicial. O sea, para lo cual yo aplico este método científico para poder investigarlo, eso y otras cosas más. Lo tercero, yo creo que, a ver, en general la ciencia, yo diría como ciencia, incluso ya si me pongo el gorro también un poco feminista, como ciencia y género, todo el tema del desarrollo de la ciencia en la escuela, la forma de enseñanza, una forma mucho más aplicada. Eso es lo que quiero decir, que nosotros también podemos incluso tener un aporte de la misma educación de la ciencia. Tiene que ver con el currículum, y vuelvo a decirlo, con la didáctica también. No puede ser una educación que siga siendo como se hace ahora muchas veces de pizarra, sino que sea más experimental, ojalá basada en proyectos, mezclado con otras asignaturas. Entonces, quiero decir que en la misma enseñanza de la ciencia también podemos hacer un tremendo aporte. Hay profesores de física, por ejemplo, que fueron ingenieros o son ingenieros, que están haciendo clases en colegio actualmente. Incluso conozco un ingeniero que hace clases de filosofía, porque sacó un doble como título, que es Nan Hochschild, que hace clase de filosofía todos los viernes en la mañana en un colegio. Entonces, en la misma, y eso, y bueno, y también, y con esto termino, todo lo que tiene que ver también con, hay ingenieros e ingenieras liderando grandes ONG en educación, liderando colegios como directores de establecimientos, formando colegios, así que la verdad que hay mucho campo para poder incidir, la verdad. Eso que dice Verónica Pega ahí. tiene... Sí que dice Verónica es súper importante porque, como lo mencionaba, mis papás, ambos profesores, mi mamá profesora básica de historia, mi papá profesor de enseñanza media de física, ellos vivieron en la última etapa del ejercicio de su profesión como profesores, ¿cierto? Este cambio donde era muy difícil, por ejemplo, mantener al alumno concentrado
con él, ¿cierto? Con ella en una pizarra. Porque hoy en día también como sociedad hemos cambiado, ¿cierto? Hoy en día estamos sobreestimulados. Estamos con el celular, con la pantalla. Entonces, de alguna manera también eso ha sido un shock cultural, y esto lo menciono también por cómo generalmente se habla de cómo los esfuerzos, por ejemplo, para mejorar nuestro sistema educativo, basar también la enseñanza online, están siempre muy enfocados al alumno, ¿cierto? Pero también a esta preparación, a esta red de apoyo que tiene que tener el profesor, ¿cierto? También es crucial. Como decía, ellos vivieron esta última etapa donde básicamente ellos no tenían ni idea de cómo usar un computador, y se les pedía, por ejemplo, se les exigía a ellos incorporar en su currículum educativo, ¿cierto? Hacer todas las pruebas por computador, siendo que yo siempre veía a mi papá haciendo las pruebas a mano, ¿cierto? Pues fotocopiando. Y eso tiene un poco también que ver cómo hoy en día está la discusión también muy centrada respecto a lo que pasa cuando ahora Verónica habla del tema científico, ¿cierto? Que ha sido de alguna manera esta dualidad, ¿cierto?, entre lo que se conoce como la comunidad científica o ingenieril, ¿cierto?, en el cual se propone de que todos tienen que aprender, por ejemplo, a programar, ¿cierto?, desde chico, porque va a ser algo que le va a ser súper útil en el futuro, siendo que hay otras también corrientes, ¿cierto?, que dicen que tan importante como programar también es saber, por ejemplo, de historia, saber, por ejemplo, de ciencias sociales, saber sobre lo que acá, por ejemplo, en MIT y en Harvard son los STS, que son los Society Theory Studies, en donde son súper importantes porque generalmente cuando uno aplica ciencia, ¿cierto?, sin el otro contenido, sin el contrapeso, generalmente existe esta tendencia a creer que la educación o se trata de extraer conocimiento de algún medio, ya sea un libro, ya sea algún lugar en internet, etcétera, siendo que también, o sea, está más que comprobado, ¿cierto? Lo que habla Verónica, de que cómo hace uno la educación un poco más dinámica, de que básicamente esta extracción de conocimiento no lo es todo, ¿cierto? Sino que también el tener una actitud en activa, básicamente el hacer experimentos, ¿cierto? Hacer cosas con las manos, hay básicamente como muchas maneras en las cuales uno puede reforzar el aprendizaje, más allá de solamente diciéndole a un alumno, léete este libro, absorbe este conocimiento y repite como loro, ¿cierto?, las cosas que aprendiste para sacarte un 7 en una prueba. Yo creo que también hay un esfuerzo, tiene que haber un esfuerzo importante de alguna manera como poder mover también los currículum educativos también a esta idea de aplicar el conocimiento, porque de alguna manera ahí también uno no solamente está extrayendo, como digo, sino que también creando nuevo conocimiento y fomentando también esta faceta como de descubrimiento de parte del alumno. Pero es un desafío de todas maneras. Y también complementando lo que han comentado Vero y Diego, pensando en el rol de un ingeniero, una ingeniera, creo que si vamos al centro, a lo simple, siempre hemos escuchado, o yo al menos, que ingeniería resuelve problemas. Y problemas hay en todas partes. Entonces, en realidad, de alguna manera, hemos alejado ingeniería de los ámbitos más sociales, como algo aislado, técnico, pero en realidad esas soluciones siempre las generamos para alguien. Entonces necesitamos conectarnos con otras ciencias, como dice Diego. Creo que la interdisciplina es clave y muchas veces como profesionales pecamos de saberla toda, pero es que tengo los datos y tengo la estadística y esto es así, y en realidad se nos olvida que eso va de la mano con personas siempre. Entonces, creo que parte de nuestro rol, y ustedes, que creo que la mayoría está todavía estudiando, es muy importante que nos acerquemos a otras ciencias, que entendamos ese complemento con las ciencias sociales, antropología, sociología, que esa solución que vamos a crear, observemos bien quién la va a usar o quiénes van a trabajar con eso. Sé que ingeniería, y al menos a mí también nos enseñaban de design thinking, de este diseño centrado en el usuario, y creo que eso es súper relevante, que no se nos puede olvidar, sobre todo ahora donde está todo mucho más mezclado. No
nos enfrascamos en separar como los tecnicismos, pero ese tecnicismo va al servicio de alguien. Y creo que eso es súper clave. Eso que dice Francisca es súper importante, porque nuestro sistema educativo en Chile se basa mucho en esa idea del problem solving, ¿cierto? De que uno básicamente aprende cosas o se educa después en la universidad para solucionar problemas. Pero a lo que deberíamos, y es lo que está pasando también en muchas universidades a nivel mundial, es que la educación está centrada a no solucionar los problemas, sino que también hacer las preguntas correctas. Básicamente ser como un problem seeking. Básicamente buscar, ¿cierto? El problem searching, el problematizar las cosas para poder abordar los proyectos desde una perspectiva nueva. Pensar fuera de la out of the box, ¿cierto? Y por eso existen estas metodologías, design thinking, etcétera. Pero yo creo que ahí es súper importante y de alguna manera me ha pasado. Yo le consulto mucho, tengo muchos amigos que son de Grecia, son griegos, ¿cierto? Y a mí me impresiona el cómo ellos tienen una capacidad de raciocinio que se destaca por ejemplo, gente de Latinoamérica, por ejemplo, en general, de Sudamérica. Tienen una capacidad de pensar y de razonar súper particular. Y yo siempre les he preguntado, porque me llama la atención, ¿cierto? Ellos me dicen porque básicamente en el colegio, más que absorber ese conocimiento, ¿cierto? De memorizar cosas, lo que te enseñan, el sistema educativo está orientado en hacerte pensar, te enseñan a pensar antes que enseñarte a memorizar. Yo creo que también ahí tiene que haber un cambio súper importante. No solo, si bien te enseñan matemática, obviamente ellos también tienen una formación súper fuerte, por ejemplo, en filosofía, en lo que decía Francisca, en antropología. Logran de alguna manera sopesar o de alguna manera equilibrar la balanza respecto a cómo tú adquieres conocimiento. Y eso ellos lo tienen desde chicos. Y se nota, pero así súper fuerte, en cómo esto se aplica también en la educación superior y también en el ejercicio de la profesión que ellos tengan. Retomando un poco lo que mencionaron antes, que estoy súper de acuerdo, siento que el poder de la ingeniería para apoyar en este tema de la educación es gigante, pero en cierta forma, debido a la potencialidad que tiene, a veces siento que igual es necesario tomárselo con un poco más de calma y humildad en ese sentido, y recordar quiénes son los protagonistas. En ese sentido, recordar a los docentes, a los profesores, a los estudiantes y a todo el equipo en realidad que puede llegar a conformar una institución educacional. Y en ese sentido tenemos muchas oportunidades de, por ejemplo, estudiar los problemas, como revisar los datos, qué cosas están pasando y, claro, diseñar las preguntas correctas para averiguar qué podemos solucionar en cada aspecto, porque oportunidades sobran. Y a partir de eso poder diseñar sistemas que estén apoyando al equipo, porque como mencionaron antes, hay profesores que en algunos lugares tienen que estar cumpliendo más roles de los que deberían, y eso les termina agotando de más, siendo que podríamos diseñar herramientas que les solucionen, por ejemplo, la aplicación que se desarrolló hace unos años atrás, que lo que hacía era escanear las alternativas que respondían en pruebas, y eso lo evaluaba como por reconocimiento de imágenes, que era una súper buena idea, y que incluso como era una aplicación podía ser mucho más amigable para los profesores que pudieran usar bien el celular, y ese tipo de complementos podrían ayudar un montón. Y un ejemplo que quizás es un poco alejado con esto, pero que sí se está haciendo y que se podría probablemente traducir en algo similar para educación, es un amigo mío que está en la Santa María, que está desarrollando una aplicación para fonoaudiólogos, que por redes neuronales está reconociendo el audio de lo que responden los niños para tener una evaluación estándar que siempre hacen y que hacían por escrito antes, para saber cómo está expresándose el niño. Siento que eso tiene un montón de potencial, y que en educación también podría servir un montón, porque la forma en que hablan o reconocer lo que dicen ya podría estar aportando un montón. Aplicaciones principalmente para una generación que está tan metida en lo digital podría ser también de un montón de apoyo para estudiantes. Y por supuesto que ya hay varias, que están como Kahoot, Isócrates y todas esas cosas, y sin embargo quizás no se promueven lo suficiente, y sería bueno, por ejemplo, investigar qué es lo que los impide utilizarlo, ya sea por la desigualdad también que hay de acceso a los celulares que justamente soportan estas aplicaciones, qué más se puede hacer con eso, tomar decisiones desde ese punto de vista. Y por ejemplo también trabajos de UTP,
las oportunidades son montones. Y por lo menos a mí me pasa mucho que siempre que se plantea el problema de educación, yo pienso, ya, pero tengo una formación, por ejemplo, muy buena en matemáticas y habilidades duras, podría también intentar transmitirla. O, por ejemplo, el nivel de interdisciplina que se genera en ingeniería también sería muy bueno poder transmitirlo. Pero al mismo tiempo, me acuerdo que los profesores tienen una formación también fuerte en todo lo que es habilidades blandas y otras cosas que son súper importantes, especialmente para cuando la edad va disminuyendo. Entonces, en ese sentido, también quizás recordar el rol que podemos tomar y que sea más aterrizado, y no pensar en el tema de que nos enseñan a resolver problemas para que nosotros nos encarguemos del problema a resolverlo, como más asistencialista, sino en realidad trabajar en conjunto y averiguar realmente cómo es que se puede ayudar, porque quizás para nosotros sea súper fácil, desarrollamos una aplicación y obvio que se usa súper fácil, pero en realidad quizás no se use tan fácil si es que uno se pone desde la perspectiva del verdadero usuario, como también pensar en el usuario en ese sentido, como que siento que estoy repitiendo muchas cosas que han dicho el resto, pero creo que combinarlas en cierta forma y recordar el enfoque que podríamos tomar sigue siendo súper relevante. Oye, simplemente a ver, obviamente que estamos todos de acuerdo en eso, yo creo, y les quería contar como anécdota nomás, yo he tenido como 2 días que he dicho en verdad, ¿para qué he trabajado y he soñado en particular con estos 2 emprendimientos sociales que enseña Chile Elige Educar? Lo primero era como el titular de un diario que apareció hace como 3 años, que era básicamente que el 100% de los profesores iba a venir como no me acuerdo qué era el titular exactamente, lo estoy contando mucho más fome de la realidad, ¿ya? Pero era básicamente como el 100% de las postulaciones a la carrera de pedagogía vienen del percentil como 20 superior en este caso, la PSU. Y además de los aumentos que han habido en tema de selectividad a la carrera de pedagogía. Pero lo segundo tiene que ver más bien con, yo participo en una organización participaba en una organización que se llama ICARE, que está muy asociada al mundo de los negocios, empresarial, me tocaba un poco asesorarlos para vincularse con educación, ¿ya? Y nunca en la historia de ICARE, ¿ya? Quizás, mira, la verdad que tampoco es algo tan, quizás ICARE es como algo tan lejano, que quizás no sé si es algo aspiracional para ustedes, pero en el sentido de que nunca había habido un profesor en alguna de las charlas de ICARE, ¿ya? Y estas charlas son charlas que son, olvídatelo, bien cuidadas, y van todos los líderes de opinión, ministros, los presidentes, va siempre a nadie, es como algo que tiene que ir el presidente o la presidenta, y hemos logrado, han logrado en realidad, de que actualmente el profesor o la profesora, un poco también por parte de Elige Educar, pero también por este premio, el Global Teacher Prize, siempre se llama a un docente para saber cuál es su opinión frente a un tema, en el fondo, cuál es el experto en educación, es el docente. ¿Ya? Actualmente ustedes ven en el diario y probablemente van a encontrar un académico, una universidad, no sé qué, y van a encontrar un docente siempre. Entonces, el rol del docente, su voz, su opinión, su expertise, se está empezando a posicionar. Y que les quería contar como anécdota, como este día que realmente fue como chuta, esto en verdad que estamos logrando algo, era cuando en el escenario de ICARE, en el fondo habían los 4 o los 5 como mejores profesores, porque realmente representan a todos los profesores, en el escenario ICARE, dando cátedra a los empresarios y empresarias de Chile sobre innovación. Que era un poco y eso uno dice, pucha, en realidad son como cambios que están generándose y hay que perseguirlos con mucha fuerza. Y lo otro que quería comentar es que en verdad no hay que esperar salir de la universidad para empezar a hacer los cambios. Ya yo sé que están como full con cosas. Yo en verdad, cuando estaba haciendo mi estudio de posgrado, empecé a meterme en el mundo del emprendimiento. Yo en verdad terminé ingeniería como cualquier común y corriente, ahí a duras penas me eché un ramo al final, así común y silvestre, nada del otro mundo. Pero a mí me pasa mucho que acompaño a emprendedores, me llaman, me escriben, y muchos son estudiantes de último año, penúltimo año, la UAI está sacando tremendos emprendedores. Ayer creo que estuve en una charla con uno acompañando lo que están haciendo un sistema, un poco lo que tú decías, Francesca, que es para disminuir la carga docente, que tiene que ver con corrección de pruebas, de hecho. ¿Ya? Corrección de pruebas tanto alternativa como también lectura de fórmula, básicamente alinear la pega al profesor.
Entonces volvemos al mismo tema, de que de que se puede hacer estas transformaciones estando en la universidad. Y simplemente aclarar que los profesores en habilidades blandas lo forman poco, por no decir casi nada. Yo creo que nos forman más los ingenieros que los profesores. Sí lo enseñan otras cosas, cómo aprenden los niños y otra serie de cosas que son súper importantes y cruciales. Pero habilidades blandas estamos súper al debe en la formación de profesores. Eso. Hay un desafío también entonces para la educación online, creo yo, porque como decía Francisca, por ejemplo, cómo esta falta de interacción como cara a cara, de alguna manera también a lo mejor puede como afectar también en cómo justamente los profesores, que son quienes tienen que, o sea, que cómo ellos también desarrollan estas habilidades blandas también para poder interactuar con sus alumnos. Para ir tocando los últimos temas que nos van quedando, ya quedan unos 15 minutos para el cierre de la mesa. Les quería preguntar que, dado el contexto nacional de la nueva Constitución, me gustaría saber qué consideran que sería bueno para la escritura de esta nueva Constitución respecto a educación, como que se establezca en esta Carta Magna respecto a la educación en particular. Yo voy a decir algo que lo comentaba el otro día con unos amigos, que teníamos una discusión respecto a justamente apruebo versus rechazo, y yo les daba mis opiniones respecto a por qué yo era o apoyaba totalmente el apruebo, ¿cierto? Y era porque hoy en día cuando se habla, por ejemplo, del tema de la meritocracia, y justamente les mandaba el link de un profesor de Harvard, que hablaba de la falacia o del, no me acuerdo, no era falacia, pero del tema de la meritocracia, ¿cierto? Que hoy en día también se hablaba mucho de cómo tú en base al mérito puedes llegar a ciertos lugares, cómo tu trabajo te puede llevar a ciertos lugares. Y él decía que concordaba totalmente con este profesor de Harvard, ¿cierto? Porque hoy en día en Chile no, o sea, si bien está este discurso de la meritocracia, del chorreo, ¿cierto? De que el progreso, de básicamente si le va bien al país, esto va a chorrear al resto de la población, de alguna manera es bastante mentirosillo, porque hoy en día lo que no existe, y justamente es el tema de esta mesa de trabajo, es el acceso igualitario a oportunidades. Yo creo en la meritocracia siempre y cuando exista acceso igualitario a las oportunidades. Es decir, que un alumno que vive en La Pintana, ¿cierto?, tenga las mismas oportunidades que un alumno que vive en la dehesa, ¿cierto? Y eso es algo que claramente, y eso lo sabemos todos, no existe. Yo le daba mis razones de que votaba justamente apruebo, porque creo que cambios radicales tienen que existir en nuestra educación para que justamente ese acceso a oportunidades sea obligatorio, básicamente exista de verdad, para que el día de mañana sí realmente podamos decir que si tú llegaste al lugar en base a tu trabajo, sea porque tuviste las mismas oportunidades que la persona que tuvo más suerte que tú de nacer en una familia con más plata. Y eso lo digo porque, por ejemplo, yo fui un privilegiado en el sentido de que mis papás sacaron la cresta para poder darme educación y poder llegar desde un colegio municipalidad a MIT, ¿cierto? Que es algo que cuesta, ¿cierto? Y que básicamente yo sé que mi trabajo está o ha dado frutos, ¿cierto? Puede recibirme de arquitecto, puedo ser profesor en una universidad, pero es porque yo tuve oportunidades que muchos de mis compañeros en mi mismo colegio no tuvieron y no pudieron estudiar. Entonces yo creo que eso es algo que por lo que se tiene que pelear. O sea, yo creo que una de las principales batallas de la Constitución está justamente en cómo garantizamos ese acceso igualitario a oportunidades. Y obviamente todos los temas que se trataron hoy en día en esta mesa de trabajo, ¿cierto? Forman parte de eso, ¿cierto? No solamente en temas de infraestructura física, sino que también en infraestructura humana. Yo ponía ahí en el chat, ¿cierto?, de cómo si queremos hacer cambios radicales en la educación primaria, ¿cierto?, la educación parvularia, no puede ser solamente decir, oh, vamos a invertir en mejores jardines infantiles, ¿cierto? Sino que también en cómo tú generas una red de apoyo para esos educadores que tienen que lidiar no solamente con educar a un párvulo,
sino que también tienen que ser psicólogos, tienen que ser educadores sociales, tienen trabajadores sociales, y muchas veces también tienen que ser mamás o papás de los mismos alumnos que están educando. Yo creo que ahí es algo que, más que darle un computador a todos los alumnos, ¿cierto? A todos los niños, tenemos que de alguna manera reforzar esas otras cosas que no son obvias, que son no explícitas, sino que son más explícitas en el tema de la educación. Diego, una pregunta, que cuando hablas como de igualdad de oportunidades, como en general, o sea, a mí me gusta harto el concepto, pero también se me ocurren como hartos peros. Cuando empezamos la charla, o sea, la mesa, Francesca habló del tema de que en algunos liceos emblemáticos, o no sé si fue en todos, que se eliminó la selección, que al final era casi como tirar una tómbola y saqué la bolita con tu nombre y quedaste. Al final, me imagino que el proceso de selección antes dependía del rendimiento académico, no sé si... ¿Sí? Entonces, ahí, de cierta manera, igual una persona que había sido más instruida o motivada de mejor manera, tenía más oportunidad de quedar en ese liceo, por lo tanto, mayor probabilidad de tener un mejor rendimiento en el futuro. Entonces, ¿qué pasa con esta como medio, este gran pero de que al hacerlo tan random, este tema de la selección, va quedando gente como con menos ganas que otra dentro de organismo que vendría siendo como más de aceleración de movilidad social, como podría ser entrar a un liceo emblemático? O sea, yo creo que claramente, o sea, creo justamente que el eliminar un proceso como de selección, obviamente es positivo por cuanto da acceso a niños, ¿cierto? Que a lo mejor no tienen la oportunidad de ingresar a ciertos colegios, ¿cierto? Por como dices tú. O sea, yo creo que ahí hay un tema, tiene que haber como de alguna manera pensar en cómo esto se implementó, porque obviamente si tú naces en un lugar con escasas oportunidades, ¿cierto? Te educas en un colegio que a lo mejor no te da las mejores herramientas para poder postular a uno de estos liceos emblemáticos, obviamente estabas jodido, ¿cierto? No podías acceder de ninguna manera. Hoy en día tú puedes acceder, pero también pasa de que probablemente vas a estar con compañeros que a lo mejor tuvieron una mejor educación que la tuya, y obviamente se genera este desbalance, del cual genera, como ya sabemos, muchos problemas. Entonces, de alguna manera eso habla de cómo los temas que se trataron hoy en día respecto a cómo estas mejoras, esta manera de alguna manera de mejorar la educación, tiene que estar obviamente enfocada también a etapas más tempranas para que justamente no se generen estos problemas, porque básicamente tú estás arrastrando problemas que se dan en la educación parvularia o primaria, ¿cierto?, a educación de enseñanza media o incluso en la universidad, ¿cierto?, donde muchos alumnos también a lo mejor de un colegio, me lo decía un amigo también que era de un colegio municipal, que él se enfrentó, era compañero mío en arquitectura, se enfrentó a cursos de cálculo, ¿cierto? Donde él decía, en mi colegio las matemáticas eran horribles, ¿cierto? Eran horribles, y hoy día en la universidad estoy dando bote porque básicamente soy víctima de eso. O sea, la matemática que tuve que estudiar para la prueba de aptitud académica no me sirve para poder enfrentar esto. Y el tipo se echó 3 veces el curso de física, por ejemplo, y 2 veces los cursos de cálculo. Y de alguna manera eso también tiene que ver cómo él arrastró, básicamente, un problema desde su etapa de formación, desde el colegio. Entonces, cuando yo hablo de este acceso a oportunidades, justamente, claro, suena súper bonito, suena súper ideal, etcétera, pero de alguna manera es un tema, yo creo que es súper complejo, por eso digo que tiene que ser uno de los temas cruciales a discutirse en la educación para que realmente, o sea, no solamente tú hables de cómo implementar, pero cómo garantizar que pasen esos cambios cruciales en el niño, ¿cierto? Apenas empieza a educarse. Porque si no, va a estar arrastrando esos problemas y se genera lo que decía Francesco, lo que también no me tocó a mí vivir como alumno en el liceo de aplicación, pero sí lo vi en la última etapa que mi papá fue profesor del liceo, ¿cierto?
donde se veía ese desbalance arrastrado por la formación de los alumnos desde antes. A mí me pasa que yo estuve, volviendo como a la pregunta de la Constitución, a mí me pasa que yo estuve literal tomando apuntes sobre el proceso constituyente, como leyendo constituciones, tomando como un curso que ofrecía la universidad que era gratuito al respecto y cosas así. Entonces, por ejemplo, yo me fijé en lo que está escrito en la Constitución sobre el derecho a la educación, y está el tema en que es muy minimalista, podría decirse, que hasta cierto punto puede ser práctico porque la educación probablemente, la calidad de la educación quizás más que nada, está más constituido como lo que se llaman derechos sociales de segunda generación, que tienen el problema de que dependiendo de la situación, digamos, económica del país, es que hayan más probabilidades de que se cumplan o no ese tipo de demandas, digamos. Pero el tema está en que lo que más me llamó la atención sobre lo que estaba escrito era que principalmente lo que se tiene derecho y de lo que se va a encargar el Estado, digamos, es el acceso a la educación, que al final es como el hecho de que hayan colegios municipales y que haya educación gratuita para las personas que no puedan pagarlo, y que lo que pueden hacer como externos, digamos, como instituciones privadas, es como complementarlo. Y ahí ya está como un primer problema, porque justamente es lo que pasó, y se mercantilizó en cierta forma la educación, y hay colegios súper caros en los que tú puedes terminar aprendiendo, prepararte para la PSU, aprender finanzas, integrales y cosas, y llegáis súper preparado en cierta forma para la universidad porque esperan que llegues allá, etcétera, versus los colegios municipales a los que los profesores ya, por ejemplo, las instituciones gubernamentales le están como interviniendo en las clases, que por lo menos en filosofía le pasó a mi profe, entonces los profes ya tienen que estar como medio discutiendo sobre qué es lo que van a enseñar ellos, versus como estas, no sé si libertades, pero algo pasa en esos colegios que terminan llegando mucho más lejos. Y por otro lado también está como la parte de la preferencia de los padres para elegir respecto a eso. Siendo que, por ejemplo, los padres tampoco tienen como absoluto conocimiento sobre qué es lo que pueden aprender los hijos, como el tema del, por ejemplo, la educación sexual, que es súper polémica, y que todos dicen como, a mis hijos los educo yo, pero en realidad, ¿cuánta educación sexual tenemos nosotros para entregarles a ellos, más que algún experto, una persona que realmente debiera estar capacitada que se va a enseñar en los colegios? Es un tema bien polémico, entonces encuentro que la Constitución tiene hartas oportunidades para resolver ese tema, y va a depender principalmente del tipo de personas que sepan al respecto para poder redactarlo. Así que más que nada lo que quedan son oportunidades, pero hay que mirar mucho la variedad de realidades que hay para poder entregar un texto que realmente pueda abarcar esa temática. Eso más que nada. Oye, les doy muchas gracias a todos, se nos está terminando el tiempo y nuestros tres invitados también tienen más cosas que hacer, así que para terminarlo aquí, le quiero dar muchísimas gracias a todos por asistir, espero que todos hayan aprendido de esta conversación, y de nuevo muchísimas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos en esta sesión. Les cuento de todas maneras que este es recién el primer día del Gracias a ISEL, usted. por lo que si quieren seguir cerca de las actividades que tenemos, lo pueden hacer en la página isel.ing.puc.cl o el Instagram del ISEL, que es @isel_KUC, con C. Así que eso, muchas gracias Diego, Verónica, Francisca y al resto de los asistentes por esta conversación que se dio muy amena, y yo por lo menos aprendí mucho también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, estuvo muy entretenido, así que muchas gracias. De nada, Mucho muchas éxito en el gracias. viaje que quedan del ISEL. Sí, muchas gracias por su participación a los invitados e invitadas. Se pasó muy bien y creo que se aprendió mucho. Y al menos ya es muy importante visibilizar estos temas y seguir conversando y trabajando y actuando sobre todo desde nuestros espacios de participación. Eso. Dejar de ser indiferentes. Voy a dejar mi mail ahí, Yo también por si es que aprendí alguno lo quiere ocupar como link para conversar entre nosotros, pero el que quiera dejar su mail también ahí está invitado. Muchísimas gracias de nuevo y eso fue todo. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, Fran, muchas gracias.